Vamos a arrancar el consultorio de bolsa, el primero de este ejercicio 2025, de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido y feliz año. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Feliz año a todos los oyentes de Capital Radio. Un placer estar un martes más en este ya 2025. El tiempo vuela, ¿no? Ya llevamos muchos años aquí participando y pues deseando comentar un poco la visión que tengo del mercado y contestar las dudas de los oyentes. Bueno, hemos cambiado de ejercicio, hemos cambiado en el calendario la fecha, en el almanaque. ¿En el mercado ha cambiado algo? Bueno, hemos subido mucho, ¿no? En el 23 y 24 y esto debemos de tenerlo también en cuenta, ¿no? Que llevamos mucha subida acumulada y que la bolsa no puede subir vertical. Es verdad que tuvimos una gran caída en el 20 y una corrección mayor todavía a nivel de tiempo en el 22, ¿no? Porque la caída del 20 fue de un mes, una caída relámpago, y la caída del 22 ya fue una corrección más normal, ¿no? La típica corrección que tarda en recuperar, sobre todo algunos sectores tardaron más. Las acciones grandes sí que lo hicieron bien, que son las que han liderado, pero acciones pequeñas han vivido un martirio bastante largo, ¿no? Desde 2022. Incluso muchas empezaron a caer en el 21, ¿no? Y muchas todavía no se han recuperado de esa caída durísima del año 2021. Luego, pues a nivel índices, como los índices contienen las compañías más grandes y además por ponderación, es decir, que las más grandes pesan todavía más, pues estamos viendo un ciclo alcista tremendo, ¿no? Un momento ideal de las bolsas desde hace tiempo, con poca volatilidad. Desde que empezó a recuperar en el 23, pues no hemos tenido gran volatilidad. Por ejemplo, el año pasado la mayor caída fue agosto, un 8,5%, que es una caída no muy fuerte. Recordemos que de media el SP500 corrige un 14%. Eso obviamente es una media, porque hay años que corrige un 5% y hay años que corrige un 50%. Pero quiero decir que tenemos que acostumbrarnos a que la bolsa no va a subir siempre plácidamente. Hay un dicho que voy a comentarlo, ya nos vamos a ver los índices, pero hay un dicho que me salió la reflexión al leer un comentario en el canal YouTube tras el vídeo que hicimos el domingo, que por cierto han visto ya 30.000 personas prácticamente sobre una cartera hecha por ChatGPT, y me decía un inversor que había ganado un 30 y pico por ciento en el año y que claro, que eso era muy poco, que a ver si que con inteligencia artificial lo mejoraba, que tampoco iba a ser difícil, ¿no? Mejorar un 30 y pico por ciento anual. Mm. Entonces, me vino a la cabeza una frase que no me acuerdo ahora de quién era, que decía que después de años de subidas, los inversores solo piensan en rentabilidad cuando deberían de pensar en riesgo, y después de años de caídas, los inversores solo piensan en riesgo cuando deberían de pensar en rentabilidad. Vale, entonces es un poco también eso hay que tener en cuenta, ¿no? Los ciclos, y que cuando hay mucho pesimismo es cuando hay que estar más atentos y hay que hacer apuestas fuertes, y cuando vienes de mucha subida pues hay que tener gestión de riesgo y más prudencia y no acostumbrarte a lo que ha pasado recientemente, no pensar que después de subidas del 20 y pico por ciento anual que todos los años van a ser así, porque eso no es la realidad del mercado. Igual que cuando el mercado cae un 30%, no pensar que eso es la realidad del mercado, porque tampoco lo es. Entonces, bueno, eso sí sirve un poco de reflexión. Y a nivel índices tenemos al IBEX, que es de los más fuertes de Europa, única resistencia en los máximos que marcó en diciembre, que con dividendos serían máximos históricos, 12.153, y como primeros soportes los 11.295, el 61,8 de la subida que pasa por 11.000 o los 10.298 puntos. En cuanto al DAX alemán, lo tenemos más fuerte aún que el IBEX, que es de las bolsas más fuertes de Europa. De esto ya hemos reflexionado mucho, ¿no, Rocío? Pero pues, la verdad es que no me deja de alucinar, ¿no? Lo que se decía de esta bolsa hace 2 años, 2 años y pocos meses. Lo que se decía, que un desastre, que estaba hundida, que iba a caer muchísimo más, que se morían de frío los alemanes por la guerra de Rusia, que esto era un nefasto, que era imposible que subiera, y se ha doblado, ¿no? Desde el 22, vamos a verlo ahora rápidamente. Bueno, aún no se ha doblado, pero un 80% de subida, ¿no? Entonces, correlación nula, como siempre insisto, yo seguramente perderé muchos seguidores por contar realidades, porque lo que suena convincente y lo que suena lógico es más fácil comprarlo, ¿no? Por ejemplo, decirte, no, vamos a invertir aquí porque el PIB crece. Ese PIB no tiene nada que ver con la rentabilidad de la bolsa. Si no fuera así, que es algo que llevo repitiendo muchísimos años desde Bolsa General,
Si no fuera así, China habría sido una estrella de rentabilidad porque el PIB se ha multiplicado y Alemania un desastre porque está estancado. Y vemos que es una de las bolsas que lidera las subidas, ¿no? Al menos a nivel europeo. Única resistencia en máximos recientes, 20.522, soporte en la media que pasa por 19.000, también en 18.812, en 18.208 y en 17.024. Y en cuanto a Wall Street, tenemos al Dow Jones que está consolidando, le está costando seguir con las subidas. De hecho, batió un récord de caídas consecutivas, que no es muy habitual hacer tantas sesiones seguidas de vela negra, 11 sesiones seguidas cerrando por debajo del nivel de apertura. Hay que decir que mostré una pauta de que eso históricamente no suele ser negativo, a 3, 6 y un año vista, si no me equivoco. Creo que incluso en las 4 daba positivo, pero seguro a un año daba subidas. Pero claro, no sabemos lo que va a pasar ahora, pero históricamente ha sido así, porque muchas veces pues eso genera un pesimismo que luego es recogido con una recuperación. Aquí tenemos la primera resistencia en los 43.373 y luego en los máximos de la historia en 45.073, donde hizo un pequeño doble techo, que luego pues trajo esa corrección en los máximos de diciembre. Y soporte en la media pasa por 41.000, tendría los 41.647, los 39.993, 38.499, los 38.000 puntos exactos o los 37.611. Hay que recordar que el Dow Jones tiene pendiente todavía un objetivo alcista de medio largo plazo. Es verdad que ha cumplido muchos enormes que estos años fuimos marcando, pero le quedaría uno todavía pendiente. El S&P prácticamente sí que ha cumplido todo, tenía objetivos muy ambiciosos, hablábamos de más de 6.000 puntos hace 2 años y bueno, pues finalmente se han alcanzado. Parece que cuesta un poquito seguir con la subida. Tiene obstáculo en los 6.100, que son los máximos históricos. Tiene un primer soporte que yo vigilaría porque es un soporte que casi es horizontal, pero es ligeramente descendente, es un soporte dinámico y si lo perdiera tendríamos ahí una especie de hombro cabeza a hombro, pero claro, para que lo haya tiene que perder esa neckline, esa directriz. Y lo contrario, podría generar un doble suelo si supera 6.049. Ante esto nuevamente un inversor principiante me dice, David, ¿pero qué va a hacer? Adivina. Yo no tengo ni idea. Y es más, ningún ser humano sabe lo que va a pasar. Lo que puedes hacer es explotar pautas estadísticas, puedes explotar pautas de estructura de precio, inclinar ligeramente la balanza a tu favor. Ni nada más ni nada menos, que no es poco que eso. Entonces, no tienes que adivinar nada. Aquí, cuando rompa en una de esas dos direcciones, el mercado te dará un poco de pistas de qué es más probable. Cuando esté en el medio, pues no sabes lo que va a pasar. Y luego resistencia ya a 6.100, primer soporte, la directriz pasa ahora por 5.800, un poco por encima, la media por 5.700 y también soportes en 5.674 puntos, 5.402, 5.119 o 4.953. Y Nasdaq 100, tecnología, pues vemos que está consolidando después de marcar nuevos máximos, tiene objetivos ambiciosos activados, a ver si hay gasolina suficiente para seguir con la subida. Es verdad que el ciclo del Nasdaq parece eterno, tuvo una caída dura en el 22 de un 30%, pero desde el 2009, que estaba a 1.000 puntos, recuerdo que decían que todavía quedaba caída cuando estaba en 1.000, y cuando estaba luego en 2.500 había casi multiplicado por 3 y en 3.000, que se había ya triplicado, pues yo empecé a escuchar que era una burbuja. Bueno, ahora estamos en 21.000 y tenemos única resistencia en los máximos históricos en 22.133, soporte en la media que pasa por 20.000, los 18.400 puntos, 17.435 o 16.973 puntos. Y ahora termino con el Russell 2000, que es un buen índice también para ver un poco la amplitud de mercado, porque contiene un gran número de compañías pequeñas y aquí está costando mucho seguir con la subida. Es verdad que de momento reaccionó y respeta el primer soporte, que es la media ascendente, pero parece que le está costando un poco que esa amplitud mejore, ha empeorado un poco la amplitud. Primer soporte en la zona de 2.200, por ahí pasa la media, y luego 2.058
1992, 1915, 1906 y la parte baja del rango lateral, que luego rompió por arriba y cumplió, en 1640 puntos. Ni que decir tiene que quedaría el camino despejado para más subidas si rompiera esa zona de resistencia que suponen máximos históricos en 2477 puntos. Vamos, David, si le parece, con dudas concretas de oyentes. Por ejemplo, vamos a arrancar esta tarde con esta nota de audio que nos ha dejado uno de ellos. Muy buenas tardes y gracias por anticipado al señor analista. Quería saber si puede ver un buen momento de entrada en Celnex, que prácticamente está tocando los mínimos anuales. Yo creo que posiblemente en 28 se pudiera dar la vuelta. Y Vonovia, ver si pueden ver buen timing de entrada, pues ligeramente más abajo de donde cotizan actualmente. Muchas gracias, David, desde Sevilla. Pues su tocayo David pregunta por estas dos compañías. Vamos a comenzar con la del IBEX, con Celnex, como opción para tomar posiciones. Es lo que se está planteando. Hoy Celnex, por cierto, ha sido el que más ha caído del IBEX, algo más de un 2%, y ha cerrado a 29,52 euros. David, ¿cómo ve a Celnex ahora con esa idea de tomar posiciones? De momento está débil, ¿no? Incluso un poco decepcionante, porque parecía que se quería animar al romper la directriz bajista, que está aquí señalada en color rojo. Al superar ese nivel, pues parecía, ya digo, que se animaba, la media se volvía a poner en fase ascendente, pero una vez vuelve a romper la media y sobre todo una vez que la media vuelve a confirmar que es resistencia y en la zona de la media pues te hace una figura de doble techo, es verdad que no muy grande, pero no deja de ser un doble techo justo en la zona de la media, con la media que funciona de resistencia, pues ahí la situación se confirma otra vez débil. De hecho, hace una estructura de segundo impulso bajista. Riesgo de incluso más caídas a la espera de que haga algún suelo. Yo, como siempre digo, no sé lo que va a pasar, no puedo adivinar el futuro, pero sí puedo detectar tendencias, ¿no? Intentar ir a lo fácil, intentar ir sincronizado al mercado, ir a favor de la tendencia y buscar buenos puntos de entrada. Entonces, aquí lo primero que habría que exigirles es que deje de caer y que deje alguna pauta de giro al alza. La primera resistencia es 31,38, luego tiene la media 200 sesiones, que pasa por 33,50 y también tiene resistencia en 34,27. Y aunque tiene muchas más, también mencionar los 37,31, que fueron los máximos que marcó en octubre. Mejoraría mucho si supera esa zona, que además se le atragantó porque ya había sido zona de resistencia en el pasado. Entonces podemos marcar ahí una zona de resistencia horizontal en torno a 37,30 más o menos, y de momento pues no pudo con ese nivel, que era un nivel importante. Así que débil, mal momentum, porque lo está haciendo mucho peor que el mercado, y a la espera de que haga una señal de giro. Yo supongo que hay muchas maneras de invertir, ¿no? En mi caso le doy mucha importancia al análisis técnico, aunque también miro y tengo filtros de análisis value, ¿no? Aunque lo hago mucho más a nivel cuantitativo, pero también miro, ¿no?, los fundamentales. Aquí probablemente pues se animó pensando en una posible bajada de tipos de interés rápida, y ese escenario de bajada rápida de tipos se ha desdibujado mucho, ¿no? Porque parece que la FED está empezando a frenar, porque la inflación no se modera lo suficiente, y lo que se esperaba, que se llegaron a descontar 7 bajadas de tipos, que a mí me parecía muy difícil, pero se llegaron a descontar 7, y ahora pues ese escenario obviamente de tantas bajas de tipos en un año no se va a dar, ¿no? Así que esta es una compañía que le viene bien tipos bajos, y ahora pues está bastante penalizada. No es un valor que ahora mismo esté muy fuerte dentro de la bolsa española. Y el otro era Vonovia, sector inmobiliario, bolsa alemana. Sí, Vonovia también con la idea de incorporarse. Es verdad que está alcista, pero también parece que está perdiendo momentum, ¿no? Es verdad que no ha confirmado esa pérdida o ese deterioro clave, porque tiene mínimos crecientes. Hay una sucesión clara de mínimos y máximos crecientes desde marzo de 2023. Puedes incluso trazar una directriz alcista que además tiene bastantes apoyos esa directriz, unos 5 o 6, pero no me gusta tampoco mucho lo que está haciendo, y no es por mi opinión. Ya digo, yo intento siempre ser muy, muy objetivo, intentar alejar al máximo la subjetividad,
Y aquí lo que podemos ver es que la media se está aplanando cuando venía subiendo desde hacía tiempo, y lo más preocupante es que pudiera estar empezando a actuar de resistencia, ¿no? Me daría un poco más de seguridad, ¿no? Entre comillas, dentro de que no hay nunca una pauta segura, verlo romper la zona de la media, ¿no? Otra vez. Y ha generado un máximo decreciente también en 32,08 porque ha perdido este mínimo, y al perder este mínimo empieza a generar máximos y mínimos decrecientes en el corto plazo. Entonces, si bien es verdad que no ha perdido mínimos anteriores de medio plazo ni la directriz alcista de medio plazo, el mínimo anterior de medio plazo es 25,89 y la directriz pues es donde está ahora, sí que empieza a dar alguna sensación de mayor debilidad. Además, acabamos de decir que es del DAX. El DAX está más fuerte que Vonovia ahora mismo. Entonces, ha perdido algo de momentum y veremos si confirma esa debilidad rompiendo la directriz alcista de medio plazo o perdiendo además luego el mínimo anterior en 25,89. Pero empezando a dar unas sensaciones un poquito peores después de un buen tramo de subida. Recordamos que las industrias cíclicas son más peligrosas porque ahí te la juegas mucho en acertar el timing de entrada. Una compañía defensiva en momentos de caídas del mercado fuertes, pues a lo mejor te queda un 30-35%. Una empresa cíclica en momentos de caídas del mercado te puede hacer un menos 80, menos 70, menos 90%. Entonces, hay que ser mucho más prudentes a la hora de invertir en este tipo de compañías, ¿no? Buscando muy bien el timing y gestionando el riesgo. Vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a ir con un correo electrónico que nos envía José Miguel, que dice que tiene 3 acciones con buenas ganancias que sustentan las pérdidas que tiene con otras acciones y que le gustaría saber si ve momento de salir en alguna de ellas. Esas acciones son KKR, Netflix y Affirm en el mercado americano. Antes de la pausa no nos va a dar tiempo a todas, pero vamos a hacer, por ejemplo, KKR. Venga. Bueno, lo ha hecho muy bien hasta ahora. Todo empezó pues con un suelo bastante interesante que hizo a finales del 22, que ahí fueron muchas las compañías que lograron formar un suelo y a partir de ahí pues vino la recuperación. En el caso de KKR pues tenemos ahí una especie de rango lateral, una resistencia horizontal que se supera en la zona de 56,5 más o menos, era el nivel clave, y una vez superada pues a partir de ahí mejora bastante el gráfico, ¿no? Después de que rompe ese movimiento o rango de lateralidad. Sobre todo, ya digo, una resistencia horizontal que era importantísima, que era esa zona de 50 y exactamente, además choca con ella 4 veces, la zona de 57,40 más o menos. Luego es verdad que hace un throwback, corrige, parece que se va a venir abajo, pero no pierde la zona de mínimos y vuelve a hacer ahí, en este caso, un doble suelo. Y ya a partir de ahí pues ya es una clara sucesión de mínimos y máximos crecientes, media ascendente, bueno, lo típico en un mercado alcista. Tiene un último hueco alcista abierto, el último hueco de continuidad alcista en 137,17, que es un primer soporte, y también en la media ascendente, que pasa por 133. Entonces, no hay ningún síntoma de confirmación de deterioro. Es verdad que ahora está consolidando, quizá aún pueda consolidar más, pero no puedo anticiparme a nada. O sea, aquí no hay cambio de tendencia. De momento es un valor alcista. Siempre que vayamos a poner stops, que no sé si va por ahí un poco la duda del oyente, lo primero que tenemos que ser, y deberíamos antes de invertir, o sea, la primera pregunta que un inversor se debería hacer, imaginemos que alguien tiene la intención de invertir en el futuro. Pues la primera pregunta es, ¿qué tipo de inversor soy? ¿Invierto a corto, a medio, a largo plazo? Porque luego tu operativa, tu gestión de riesgo, tus stops van a tener que ir en consonancia a tu horizonte temporal. Entonces aquí, desde luego, para un inversor a largo plazo de momento no hay ninguna señal de venta y para un inversor de corto plazo incluso tampoco. Pero no sería lo mismo el stop de corto que de largo. La media ascendente sería un primer nivel de soporte y mientras la media no se gire no habría confirmado ninguna debilidad ni siquiera en el corto plazo. Hacemos una pausa y enseguida abordamos Netflix y Affirm aquí en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto, en Capital Radio. Perfecto.